La noticia política del momento es el enredo frente a la consulta del pacto histórico programada para el próximo 26 de octubre que busca elegir al candidato presidencial del petrismo. Catalina, la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral que prohibió el uso del logo del pacto en el tarjetón llevó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a renunciar a esta consulta, mientras que los otros dos precandidatos, Iván Cepeda y Carolina Corcho, seguirán adelante. Eduardo Hernández, ayúdanos a entender esto, qué pasó y qué es lo que viene. Vamos a intentar desenredarlo. Ana Milé, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los televidentes de Noticias Caracol. Hemos invitado también a Gabriel Cifuentes a esta hora para que intentemos explicar qué es lo que está pasando con la famosa consulta del pacto histórico. Empecemos hablando, Gabriel, de qué es lo que se pretende con la conformación del partido político Pacto Histórico. Entonces, Eduardo y televidente, recordemos que la intención original era que dentro del Pacto Histórico, como único partido, con una personería jurídica y con la misma capacidad de dar avales, cupieran estos 5 partidos. Sin embargo, Colombia Humana y Progresistas, por razones que estableció el Consejo Nacional Electoral, no podrían hacer parte de la sombrilla del Pacto Histórico, quedando ahí únicamente el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Bueno, la noticia de hoy, y ya bien lo decían Catalina y Ana Milé, tiene que ver con la renuncia de uno de los candidatos, que es precisamente Daniel Quintero, que ha dicho hoy: no voy en la consulta porque considero que si participo en ella, con las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral, podría eventualmente terminar inhabilitado para participar en la otra consulta, la que va a ser en el mes de marzo. Expliquemos por qué, Gabriel, precisamente ha tomado Daniel Quintero esta determinación. Esto hay que desenredarlo de la siguiente manera. El Consejo Nacional Electoral todavía no le ha dado la personería jurídica al Pacto Histórico, por lo que estos 3 candidatos se han inscrito coavalados por el Polo Democrático Alternativo, la UP y el Partido Comunista, que serían esos partidos que eventualmente, si el Consejo Nacional Electoral autorizara esa fusión, harían parte del partido Pacto Histórico. Lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral es: ojo, en este tarjetón no puede ir este logo, no lo pueden utilizar. Y ese es el dilema en el que estamos. ¿Qué va a hacer la registraduría? ¿Va a volver a imprimir todo ese material electoral? Esto vale aproximadamente 200.000 millones de pesos. ¿O qué va a hacer con la consulta, ahora que también se ha bajado uno de los candidatos? Pues lo invito, Gabriel, a que escuchemos precisamente las razones que dio en las últimas horas Daniel Quintero para bajarse de esta consulta. El día de hoy mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral, la registraduría cambiaron las reglas del juego. Convirtieron la consulta del pacto a la presidencia en una consulta interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos los candidatos. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en la consulta del Frente Amplio del próximo año. Mi voluntad, la de Iván, la de Carolina, fue la de participar en una consulta partidista que garantizara sin riesgos jurídicos nuestra participación en las elecciones de marzo. Por esta razón, después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, he tomado la decisión de retirar mi nombre y de no ir a la consulta del 26 de octubre. Esto ante la incertidumbre jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Ya vamos a explicar un poco más a fondo por qué se podría inhabilitar Daniel Quintero, pero básicamente ahora lo que plantean los otros 2 aspirantes es que ellos quieren participar en una consulta interna de un solo partido. ¿De cuál partido? De del Pacto Histórico, que hoy en día, usted ya lo explicaba, Gabriel, no tiene personería jurídica. Entonces surge como alternativa que o los 2 participen por alguno de estos 3 partidos que componen ese pacto histórico, o que se hable de una consulta interpartidista. ¿Esto qué significa? Pues que son representantes de estos 3 partidos. Pero aquí hay un problema adicional, Eduardo, y es que ya a estas alturas, a 10 días de la consulta, no pueden cambiarse las reglas de juego. Cuando hicieron la solicitud, la hicieron bajo la idea de que se hiciera una consulta por el movimiento Pacto Histórico. Al no tener personería jurídica, estos 3 candidatos han sido avalados por estos 3 partidos. Y es ahí donde entra el debate jurídico de si es una consulta partidista o una consulta interpartidista. Lo cierto es que hoy el Pacto Histórico no tiene la capacidad de dar avales y es por eso que estos 3 candidatos se han inscrito por los 3 partidos que vemos en la Pues mire, hablamos esta mañana, Gabriel, con Iván Cepeda, ¿y sabe qué nos dijo? De malas. Eso lo tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral. Nosotros nos inscribimos para una consulta de partido interna
y así esa es la figura que esperemos sea el resultado del próximo 26 de octubre. Escúchalo. Aquí hay claramente explicitado que esta consulta tiene un carácter partidista. Eso es un primer asunto. Desde el comienzo lo hemos dicho y así enviamos una pregunta al electorado que tiene el Consejo Nacional Electoral. La consulta es partidista, no es interpartidista. ¿Cómo se logra que ese fin se logre o tenga éxito? Bueno, veremos si es a través de la idea de una coalición o a través de la idea de que un solo partido inscribe a los candidatos. Pero eso es, digamos, la intención política nuestra con la cual ha estado de acuerdo el Consejo Nacional Electoral. Puesto que no hay ningún documento ni ninguna decisión del Consejo Nacional Electoral que diga que esta es una consulta interpartidista. Eso no figura en ninguna parte. Entonces, conclusión, si es así, pedimos que simplemente eso no lo pongan por escrito. Que no sea una consulta interpartidista, sino consulta interna. Y aquí están las diferencias. Consulta interna, Gabriel, básicamente es dentro de un mismo partido, y consulta interpartidista, donde pueden participar varios. Es que, Eduardo, había 3 partidos, Polo, Partido Comunista y UP. Si ellos se hubieran inscrito como candidatos para una consulta del Polo Democrático Alternativo, que es un partido hoy reconocido con personería jurídica, sería una consulta partidista. Pero dado que tienen los 3 avales, la consulta interna. Pero dado que se están coavalando por 3 partidos y todavía no existe el pacto histórico, pues es una consulta entre 3 partidos, el Polo Democrático, el Partido Comunista y la UP. ¿Sabe quién tiene esa teoría de que es consulta interpartidista? ¿Quién? La Registraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, corrijo, que ha dicho efectivamente que es una consulta entre varios partidos, o eso fue por lo menos lo que nos dijo en una declaración hace algunos días el registrador delegado. Escúchelo. En este caso ha sido presentada por 3 partidos para la presidencia de la República. Para Senado y Cámara fueron 4 los partidos con personería jurídica que presentaron la solicitud como tal. Ya pues, se oficializó ante la registraduría con la respectiva presentación de los ciudadanos que ellos quieren poner a consideración el 26 de octubre para escoger sus diferentes listas. Consulta interpartidista, es por lo menos la interpretación que da la registraduría, que a propósito le tengo dato, Gabriel, nos acaba de decir la registraduría que la posición del registrador, que seguramente la hará pública en las próximas horas, es que van adelante con la consulta y con el tarjetón tal y cual como está, porque en esto se ha invertido un dinero importante, ¿no? Y se contarían los votos, pero no tendrían efectos, porque igual, Eduardo, hay que decirlo, la ley le permite a los candidatos poder retirarse antes de las elecciones. Bueno, hay que decir, no contarían los de Daniel Quintero, sí contarían, claro, obviamente. Claro, los de Carolina Corcho y los de Iván Cepeda, los que no se contarían para el cómputo, sí gana Daniel Quintero aún no estando en la consulta, pues el segundo en la lista iría. Bueno, vamos a explicarles en qué consiste la consulta que se va a llevar a cabo el 26 de octubre y qué va a pasar con la de marzo. Entonces, hay que decir, esta, Gabriel, es efectivamente la consulta del mes de octubre, ¿no? Sí. Es esta, la que estamos en este momento señalando, ya con candidatos, no va Daniel Quintero, entonces vamos de una vez a tacharlo. Y esto quiere decir que vamos a elegir entre Iván Cepeda y Carolina Corcho a un candidato que será el del pacto histórico, que irá después a competir en el mes de marzo en una consulta más amplia. Es que esa era la idea, que el pacto histórico escogiera un precandidato, un candidato que se midiera con otras fuerzas de la centroizquierda en lo que se ha denominado el Frente Amplio, que esa sí es una consulta interpartidista que se celebraría el mismo día de las elecciones del Congreso. Entonces aquí vamos a aclarar, básicamente esto es para el mes de marzo, ¿cierto? Del 26. Que, por ejemplo, para que los ciudadanos estén claros, en esta consulta del mes de marzo del Frente Amplio participaría, por ejemplo, Roy Barreras, eventualmente Luis Gilberto Murillo. Candidato 1, 4, 3. El candidato que hubiera resultado de la consulta del próximo 26 de octubre. ¿Cuál era el temor entonces de Daniel Quintero? Que al ser esta una consulta o avalada como una consulta interpartidista, eventualmente, es la teoría de él, no la de los otros contendores, podría inhabilitarse para participar en esta de marzo.
que saldría del juego, ¿no? Exacto, Eduardo, porque es importante advertir que la misión de observación electoral en el mes de septiembre le envió un concepto, una opinión al Comité Político del Pacto Histórico señalando que si esta consulta se consideraba interpartidista, por ley, el candidato elegido tendría que ir directamente a la primera vuelta. Haga la rayita, lo invito a que la haga. Tendrían que ir directamente a Aquí. primera vuelta y no podrían participar en la consulta del Frente Amplio de marzo. Lo que dice Daniel Quintero es, nosotros queremos que sea interna para poder competir en marzo, para después poder llegar a la primera vuelta. Pues mire las teorías que también nos dio Carolina Corcho, que también la entrevistamos, la tuvimos aquí en Noticias Caracol, sobre las vías que hay para resolver todo este dilema jurídico. 3 salidas. Hoy están firme el fallo de tutela de medidas cautelares que otorgan la personería jurídica del pacto histórico. Está en firme porque fue impugnada la tutela y en este momento se encuentra en manos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie, siguen firme en fallo y eso permite que se haga a través del pacto histórico. Pero supongamos que no adopten esa teoría jurídica. La segunda, hoy está en firme en Colombia una coalición que se llama Pacto Histórico. Coalición conformada por diversos partidos políticos vigentes, que tiene representación en el Congreso y que tiene representación en los distintos estamentos de participación del Estado. Es un segundo elemento. El tercer elemento es, hoy están vigentes las personerías jurídicas de los partidos del pacto histórico. Ofrecimos como posibilidad que esa consulta, que no es en sí mismo el proceso electoral, se puede hacer a través de uno de los partidos políticos donde se le pregunte al ciudadano la pregunta que desde el principio le solicitamos al CNE. ¿Cuál es de estos 3 precandidatos es el que usted elegirá para participar en la consulta de marzo 8 del Frente Amplio? Entonces, renunciando Daniel Quintero, ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente irse de una vez aquí, ¿no? A ser uno de estos candidatos que va a participar en la consulta del mes de marzo. Quedaría entonces Carolina Corcho e Iván Cepeda. Ya hemos dicho que ellos dos van a competir por un cupo acá, Pero aquí hay otro problema. En esta otra competencia para del Daniel marzo. Quintero esta posibilidad no es tan clara porque no podría ir con el aval de ninguno de los 3 partidos que participó en la consulta. Entonces tendría que buscar otro partido que le dé un aval que le permita participar en la consulta de marzo. Es decir, él no le puede hacer taquito y por taquito irse de una vez a la consulta de marzo. Tendría que encontrar un partido que lo avale, distinto a los partidos que coavalaron a Carolina Corcho e Iván Cepeda. Oiga, ¿sabe por qué es tan molesto para la izquierda y para el petrismo todo esto que está pasando? Lo explicó muy bien también aquí en Noticias Caracol Gustavo Bolívar, escúchelo. Hay una incertidumbre jurídica que pone en riesgo la participación del candidato que gane la consulta del 26 de octubre en el Frente Amplio de marzo. Y eso significaría nada más ni nada menos que quien gane esta consulta del 26 de octubre pase directo a primera vuelta y se nos rompe la unidad que hemos venido construyendo hace mucho tiempo. Nosotros propusimos una consulta partidista para el 26 de octubre y el ganador iba al Frente Amplio el 9 de marzo. El CNE ayer negó la posibilidad, todos los magistrados votaron en contra de que el pacto histórico fuera quien convoca esa consulta, no aprobó que el logotipo del pacto histórico esté en el tarjetón, y esto significa que entonces los 3 candidatos llegan por partidos distintos. Y esa consulta de octubre se vuelve interpartidista, y la ley es muy clara que nadie puede estar en 2 consultas interpartidistas dentro del mismo proceso. Es decir, lo que él plantea es, esto sería una interpartidista, quedan inhabilitados para competir en esta, que es la de marzo, y no podrían tener un candidato único. Pedro Viveros, también analista político, le hemos invitado, Pedro, para que nos ayude a analizar este asunto y sobre todo esta última teoría de Gustavo Bolívar, que ha dicho, mire, si no logramos el Frente Amplio, la consulta interpartidista del mes de marzo, pues se rompe toda una organización que tenía la izquierda para llegar con un candidato único. Eduardo, un saludo para usted, para Gabriel y todos los televidentes. Lo que está ocurriendo es algo muy simple. Tienen que organizarse, darle legitimidad a ese proceso para que más adelante no tengan el inconveniente que alguien o un ciudadano preocupado haga una demanda, la interponga y termine ese candidato elegido el 26
sin un sustento jurídico, Eduardo. Eso es lo que está en este momento en juego, por el lado, digamos, de la legalidad. Y por el lado político, pues el pacto histórico o este grupo de sectores cercanos al señor presidente de la República están calentando motores para hacer política pensando en las elecciones de Congreso y en las elecciones del Frente Amplio. Por eso es un debate que tiene un ingrediente tanto legal como político, Eduardo. Bueno, pues ahí está. Pedro Viveros también ayudándonos a entender, a analizar toda esta situación. Gabriel, ¿alguna conclusión final sobre el trasfondo político que tiene también estas decisiones del Consejo Nacional Electoral? Muchos de los precandidatos pues han planteado que de alguna manera el sistema pues les está generando obstáculos para ellos poder organizarse y llegar fuertes a esa primera vuelta. Eduardo, sin lugar a dudas aquí hay una gran dosis de responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que no ha tomado las decisiones rápidas, que no ha definido si el pacto histórico puede tener su personería jurídica, pero desde que salió la decisión del tribunal ratificando la decisión del Consejo Nacional Electoral hace un mes, y sobre la base de que esa decisión fue motivo para que inscribieran la consulta, se sabía que el riesgo de que esta fuera una consulta interpartidista estaba dada. Es decir, los tres candidatos no pueden decir que se desayunaron con la noticia de que es una consulta interpartidista, porque siempre se dijo que cabía ese riesgo, y si ese riesgo se materializaba, no podrían participar después en la consulta del Frente Amplio del 8 de marzo. De cara a lo que viene, interesante lo que va a plantear el Consejo Nacional Electoral, quizá algunas aclaraciones del alcance del fallo de las últimas horas que impide que esté el logo del pacto histórico en el tarjetón, e interesante por supuesto saber cuál va a ser la declaración, el pronunciamiento del Procurador General de la Nación y particularmente del Registrador Nacional del Estado Civil sobre qué va a hacer finalmente frente a esta consulta del próximo 26 de octubre.